La cuestión de estas actividades, de la fotografía y todo, pues viene de mucho tiempo. O sea, la idea era pues comentar como en qué momento fue que se inició todo este tema. Voy a contar pues algo así muy breve. Eh, por allá en el año 91, que tuvimos aquí en Cali un eclipse total de sol. En aquella época yo todavía no pertenecía, por ejemplo, a SAFI. Yo estaba muy pelado, no conocía todavía los grupos de astronomía. Para algunos tal vez también estábamos muy pollitos y vivimos el eclipse pues de una manera muy aislada, digámoslo así. No existían los medios tecnológicos, ni las herramientas, ni filtros, mucho menos pues cámaras para hacer registros de este tipo de eventos, entonces se vivía todo muy visual, muy, muy a lo que se fuera dando. Yo recuerdo que yo lo vi así con filtros de soldadura, si no estoy mal, y pues se recuerda mucho la totalidad, que ese momento en el que se hace, en el que el día se hace la noche, pues es un momento muy emotivo, muy, te deja pues muy marcado. Entonces, en aquella época, como lo mencionó Diana, Guillermo Vega estaba pues como, digamos, liderando esta cuestión. Él en esa época alcanzó a vender filtros para observar el eclipse en colegios, para público general. Y pues me cuenta él entre sus anécdotas que después de este eclipse y pues dada la buena aceptación que tuvo, las ventas que él promovió para la observación de ese eclipse, ellos se programaron, que es lo que usualmente uno va haciendo pues cuando se va metiendo en este cuento, se programaron para hacer la observación del siguiente eclipse total de sol que se dio en el año 98. Ese eclipse era en la costa atlántica. En ese eclipse cuenta también Don Guille que él cuenta pues así de una manera muy jocosa. Ellos iban en el bus, Guille papá con Guille hijo, se dirigían para la costa y ellos venían ahí como molestando pues a alguien que venía adelante, dizque jugando fútbol, dándole cabezazos a la ventana, venía pues cabeceando ahí. Ellos le sacaron pues el chiste de la situación y eso es lo que yo quería pues tener a nuestro presidente de la escuela, porque pues todo parece indicar que el que venía jugando fútbol en la ventana del bus era nuestro compañero Marino Guarín, que ahí fue donde se conocieron con Guille Vega, papá, y con Guille Vega hijo, en el eclipse del 98. Pues yo para esa época aún apenas recién había ingresado al grupo Asafi, eh, tenía pues todavía muy poca experiencia, entonces ese eclipse yo en realidad pues no tuve la oportunidad de vivirlo como tal. Ahorita pues uno que ya está un poco más al tanto de estas cosas, uno dice, no, fue pucha, pues yo hubiera hecho lo posible por haber ido, así fuera a dedo, me iba, porque es que la verdad es que los eclipses totales son fenómenos poco comunes. Están hechos para una zona muy estrecha, muy privilegiada de cierta geografía en su determinado momento. Entonces, no. Entonces, en el eclipse 98, pues se conoció Guille con Marino. Yo en el 98 también hacía apenas recién 2 años, había conocido a Guille. Estaba pues también apenas iniciando las actividades y la amistad con Guille. De ahí nos tocó, creo que un eclipse parcial en el 2008, de ese sí tengo algunas fotos. Y vuelve a retomar este cuento en el 2019. Yo tuve la oportunidad de viajar a Chile en 2 oportunidades, entonces la segunda vez que lo hice fue precisamente para un eclipse total de sol que se dio en el 2019, visible en Chile. Aquí en Colombia creo que alcanzó a coger un pedacito de parcialidad, pero la eclipse total se vio en Chile. Mucha gente se dedica ya pues a esta cuestión. Por ejemplo, en la escuela tenemos al compañero
Arturo Alvear. Él me ha acompañado ya en 2 eclipses. Él me acompañó, por ejemplo, a Chile, allá vimos el eclipse. Y ya para la época más reciente, después de estas experiencias, como, bueno, los que no saben, yo también me he dedicado a la fotografía, en especial del sol, fotografía solar. Entonces, pues ya he ido uno adquiriendo ciertos equipos y técnicas enfocados en la fotografía solar. Entonces, se llegó el momento de un nuevo eclipse por aquí, para Cali. Eso fue el año pasado, un eclipse anular de sol, el 14 de octubre del 2023. Entonces ya para ese eclipse, digamos que me preparé un poquito mejor, ya tenía equipos un poco más responsables para hacer la actividad, para hacer el registro fotográfico. Vamos viendo aquí. Entonces, el eclipse le faltó un solo ingrediente para que fuera total. O sea, se dio todo. Estamos hablando de 91, 20, ¿qué? 22 años, que en escala de tiempo para eclipses totales, pues eso es muy poco. Muchas ciudades tienen que esperar decenas o hasta cientos de años para volver a presenciar un eclipse total de sol que pase justamente por ahí. Entonces, en Cali se dieron las cosas a excepción de una, pues el diámetro aparente de la luna era mucho más pequeño que el del sol, entonces el eclipse no iba a ser total como el que vimos en el 91, donde el ocultamiento era completo, se hacía de noche. Entonces nos tocó un eclipse parcial, donde el ocultamiento no es completo, se alcanza a ver un pequeño anillo, que llaman pues anillo de fuego, y igual, pues dada pues son igualmente interesantes, son igualmente también menos comunes incluso creo que los totales. Entonces, aquí en Cali se programó la observación, y se hicieron el punto de encuentro en el Parque de la Bandera. Diana estuvo pues liderando muy diligentemente toda esa actividad. Hubo una concurrencia de gente impresionante, pero pues yo dadas esas condiciones, incluso Diana en esa época le comenté, Dianita, bueno, ya hay quien te ayude, está bastante pues gente, ya se unió a la actividad, entonces yo voy a coger mis equipitos y me voy a desplazar un poquito porque pues resulta que en Cali el alineamiento no era perfecto. El alineamiento perfecto estaba en un punto entre Buga y Tuluá. Entonces, pues para allá me fui. Ahí fue donde ya empecé a hacer, sin pensarlo todavía, ya me empecé a meter en ese cuento de la fotografía de los eclipses. Ese fue el equipo que yo llevé allá, con un equipo más bien básico, una cámara reflex, un telescopio con el filtro solar, una monturita computarizada y un setup, digamos, móvil, una batería y cosas así. Entonces no dependía mucho donde nos cogiera la carretera, ahí nos íbamos a instalar. De esa actividad pues salieron algunas foticos. Estas fotos son hechas con la cámara que ven ahí, que es una cámara reflex. Ya no voy a entrar mucho detalle en esta foto, de todo modo, si alguien tiene alguna duda o inquietud, pues puede hacer la pregunta. La idea después del eclipse parcial es ir estando como pendiente de los puntos de contacto, el primer contacto, el segundo, el tercero, el cuarto, donde comienza la luna a tapar el sol, luego cuando ya ingresa completamente, que en realidad pues no hay como una totalidad como tal, pero sí es como el equivalente a la totalidad. Este es, digamos, ya aquí sí ven que hay un puntico abajo que es como el contacto justo, y en el lado opuesto pues no hay contacto, ¿ya? Entonces ahí es como si comenzara la totalidad, pero en realidad aquí nunca se quita el filtro. Siempre hay que observar o fotografiar el eclipse con filtro, que esa fue una de las cosas que se les mencionó mucho a la gente que estaban, por ejemplo, en el Parque de las Banderas, que siempre tenía que hacer la observación con las gafas, no podían quitarse las gafas. Ahí está el momento exacto donde la luna se alinea perfectamente con el sol, y ven pues que el anillito es simétrico.
Fotos de aquí de Cali, se veía que el anillo no estaba perfectamente concéntrico, estaba levemente desplazado. Eso es porque pues Cali no estaba exactamente en la línea digamos, de máxima totalidad, entonces se iba a notar como un leve desplazamiento. Ya ven ahí también pues que no hay muchos otros fenómenos que se van a ver en un eclipse total de sol. Bueno, de allí me queda pues como bueno, me queda como la inquietud, las ganas de, de seguir documentando y fotografiando. Vale la aclaración, por ejemplo, pues hay gente que solo le gusta observar. Ya, por ejemplo, eh, había, no sé si recuerdan en los chats de la escuela, había como una puya entre Guille Vega y Arturo, porque pues Guille, por ejemplo, es muy del lado de lo documental, de las fotos y todo, y por ejemplo Arturo es más de lo visual, de la emoción, de disfrutar el momento solamente a simple vista. Entonces a veces Guille le reclamaba, por ejemplo, a Arturo, ve, ¿y las fotos dónde están? Y le mostraba fotos pues de alrededor, y entonces le sacaba pues como su chiste a eso, ¿ya? Entonces yo estoy como en un punto intermedio, o sea, a mí me gusta observar, pero también me gusta documentar el fenómeno. Entonces ahí fue, digamos que en ese momento fue cuando eh, me motivé a tratar de fotografiar un eclipse total de sol. Como les decía, lo vi en el 91, lo vi en el 2019, pero no había tenido la oportunidad de fotografiar un eclipse total de sol. Estuve revisando las tablas donde están las fechas de los próximos eclipses y resulta que después de este eclipse pasado hay un lapso así como de 60 años, hasta, bueno, pero no, como hasta el 2060, donde no van a volver a ver eclipses totales de sol así visibles en este lado del mundo, en lo que es las Américas. Entonces, pues me dije, bueno, tocó ver este. ¿Dónde lo vamos a ir a ver? Esta es una gráfica donde podemos observar, digamos, la trayectoria total del eclipse, y las líneas verdes, pues es como hasta dónde se alcanza a observar el eclipse, pero de manera parcial. Incluso aquí para la costa, lo que era Barranquilla y todo esto, se iba a alcanzar a observar un, una leve fase parcial del eclipse. La isla San Andrés, Centroamérica, iban a ver el eclipse de manera parcial, pero entonces, totalidad como tal, solamente tenemos lo que es México y tenemos todo lo que es la costa este de Estados Unidos, hasta, hasta Canadá, hasta arriba, arriba. Entonces, pues en mi caso particular, como yo no tengo pues visa para ingresar a Estados Unidos, pues la única opción que me quedó fue irme para México. Estuve conversando con algunos amigos, se me dio la oportunidad, entonces dije, aquí fue. Yo tengo un conocido que precisamente también es chileno, París Bustos, él también es astrónomo aficionado, él está en la ciudad de Monterrey haciendo actividades de astronomía, entonces pues por medio de él conseguí la invitación, conseguí un sitio donde llegar, bueno, eh, tuve ciertas facilidades para de aquí de Cali viajar hasta Monterrey, y como ven pues de Monterrey había que desplazarse más o menos unas 5 horas hasta la zona de la totalidad, que en este caso es esta línea azul. Decidimos irnos a la ciudad de Gómez Palacio, hacia la ciudad de Gómez Palacio. ¿Ya? Ahí hicimos algunas actividades adicionales y ese era nuestro punto de observación final. Bueno, ya definido pues lo del viaje, a dónde iba a ir y todo, empecé pues como a investigar un poco, a ir documentándome, a ir recopilando información sobre lo que había que tener en cuenta para la fotografía de este eclipse total de sol. Entonces aquí pues menciono algunos puntos, los más importantes a tener en cuenta. Sigue siendo primero que todo el filtro solar.
un telescopio de teleobjetivo. En este caso, pues tuve la posibilidad de llevar un telescopio pequeño. La cámara fotográfica, bien sea una dedicada o una cámara reflex. Una montura, ojalá con seguimiento, o un trípode robusto. Yo pues tuve la facilidad también de llevar la montura con seguimiento. Disparador o intervalómetro, pues esta es una función que ya también les voy a contar qué tocó hacer con esto para poder, digamos, de alguna manera automatizar las tomas. No está tan dedicado a las fotos y poder tener algo de tiempo para también observar el eclipse. Las tarjetas de memoria, las baterías y bueno, las gafas para observar el eclipse. Ahí cómo vamos. ¿Alguna inquietud, pregunta? Pueden preguntar Bien, cuando Andrei, quieran. me acabo de enterar que sí están en la Santiago, entonces ya voy a gestionar para que Marino se conecte por si de pronto hay preguntas en el público, ¿vale? Listo. Bueno, Marino, entonces, ¿tienes forma de hablar para que, Marino, pruebes el micrófono para que, sí, Diana, ¿me escuchan? Andrés, ¿me escuchas? sí, Marino, te escuchamos Ah, bien. uy, tuvimos líos. Después de una hora nos están escuchando. Sí, Diana, yo creo que ya aquí continuamos con el control de la transmisión. ah, Continúa, Andrei. por si hay preguntas en el público, Andrés dice que lo pueden interrumpir, entonces allí para que Ah, moderes, por perfecto. favor, Marino. Y si Sí, hay ok, preguntas en el chat, para que le digas a Laura que te colabore, ¿vale? perfecto. Muchas gracias, Diana. Marino, consulta, ¿la gente que está allí la ha visto la presentación desde el Sí, comienzo o desde estamos dónde? viendo perfectamente, Andrés. Todo muy bien acá. La transmisión está perfecta. Ah, bueno, listo. Entonces, continuamos. Bueno, entonces lo del filtro. Este filtro pues es prácticamente igual al que se utilizó en la en el eclipse de fase parcial. Estos filtros pues consisten este que está ahí, que yo utilicé, es una película especial, es un papel muy delgado que tiene una capa metalizada y tiene una densidad 5, o sea que eso tiene una resolución como de un 100.000avo de la radiación solar, ¿ya? Entonces este filtro se va a usar en las fases parciales, pero en el momento justo antes de la totalidad hay que quitarlo. Entonces hay que estar, ahí ya de entrada, pues es algo que a uno lo empieza como a estresar. Hay que quitarlo justo en el momento justo, ni mucho antes ni mucho después. Ya, ahorita vamos a ver qué es lo que se ve en el momento que se quita el filtro. Aquí pues está la configuración que ensayé previamente en Cali del telescopio con la cámara dedicada, con la montura. Aquí se probó, se cuadraron se buscó la mejor configuración posible, porque me di cuenta de otro detalle. Me adelanto aquí un poquito, ahorita me devuelvo. Con el eclipse parcial no hay tanto inconveniente, de hecho lo mejor es tener el mayor tamaño del sol ocupando el sensor de la cámara. Ya, porque pues aquí, como siempre es con filtro, pues lo más grande que se va a ver es la circunferencia del sol. Entonces, no hay problema que el sol esté cerca a los bordes del CCD o de la cámara, porque pues de ahí para allá no va a haber más imagen. Pero ¿qué pasa? Con la fase total, en el eclipse total, ya no, no ya, no es, ya no es solamente visible este circulito, sino que se empieza a observar lo que es la corona solar. La corona solar puede tener hasta 8 veces el tamaño del Sol. Entonces, aquí me encontré con ese problema y eso fue pues un punto de análisis que hubo que decidir, porque como ya tengo una cámara escogida o seleccionada para utilizarla, pues la única manera de yo manipular esto es cambiando la distancia focal. Y la distancia focal va de la mano con el diseño y el diámetro o apertura del telescopio. Aquí que fue la solución más técnica que pude hacer, pues sin sacrificar mucho el tamaño, o sea, sin que me quede muy pequeño, pero que me dé espacio para capturar supuestamente la mayor cantidad de información de la corona, fue utilizar un reductor focal de 0.8. Eso me dejó
con la focal original era de 480, multiplicarlo por 0.8 queda como en 360 y algo así. Entonces, me tocó conseguir a última hora un reductor focal para conseguir ese encuadre. Entonces yo lo que hice fue utilizar en las secuencias una área, seleccionar un tamaño de encuadre para las fases parciales y para la fase total utilizar un encuadre total para capturar la corona. Eso ahorita que ya lo hice, les puedo anticipar que no fue la mejor decisión. Ya les voy a contar por qué. Vamos aquí a las cámaras. Bueno, la de la izquierda es una cámara reflex que fue la que utilicé en el eclipse parcial. Funciona bien, pero a mi criterio como tal, da mejor resultado la de la cámara de la derecha, que ya son cámaras dedicadas, son cámaras que no tienen obturador y es una electrónica pues diseñada especialmente para hacer astrofotografía. Entonces tiene muchísimas ventajas, entre ellas que tienen una alta velocidad de captura de datos. Esto puede capturar 40 fotogramas a 20 megapíxeles por segundo, mientras que una de estas no. Esta es una cámara de 18 megapíxeles y ella puede capturar solamente como 8 o 10 frames por segundo contra los 40 de esta. Entonces estas cámaras son de mucha más alta velocidad. También ocupan muchísimo más espacio en disco, entonces me tocó también con tiempo mandar a revisar el computador, cambiar los discos duros, poner un disco duro sólido. Diana ya ajeno fue. Es una M2 creo que es el tipo de conexión que se le da a ese disco duro, que tiene la suficiente velocidad de transferencia de datos para que la cámara no se cuelgue. Cuando el disco no es lo suficientemente veloz, pues no se hace nada que se tenga una cámara rápida porque el disco se cuelga, entonces ya el que va a mandar la velocidad de almacenamiento de datos es el disco y eso va a limitar los frames por segundo de la cámara. Entonces, me fui por esta opción. Las pruebas que yo había hecho me habían dado muy bien o me han mostrado que para fotografía solar, las cámaras monocromáticas, que es como una complicación adicional que da muy buenos resultados para la fotografía solar, por ejemplo, pero no para la fotografía color. Si queremos hacer una foto color con esta cámara, pues me toca hacer 3 tomas con filtros de cada color para luego hacer una composición a color. Esta fue otra de las cosas que yo me percaté que para la fotografía del sol es mejor tener, dadas los cortos tiempos que dura el eclipse, un sensor a color. O sea, me hubiera servido más esta misma camarita, pero a color. Ya vimos los campos de exposición. Bueno, aquí tengo la fotico del accesorio. Este accesorio es un reductor focal. Con este fue entonces que pude disminuir un poco la escala para darle mayor amplitud a la composición, a la foto. Y aquí pues mostrando una manera muy visual con un ejemplo, lo que yo les comentaba pues de la diferencia de un eclipse parcial de sol con un eclipse total de sol. Ya, si bien que en la fase de la totalidad, pues lo bonito, lo interesante es precisamente capturar lo que está desde el disco solar hacia afuera. Y eso puede extenderse, aquí le falta, como ven ahí incluso la foto sale con los picos mochos, porque eso puede extenderse hasta 8 veces el diámetro solar. Ya pues uno juega con lo que tenga a la mano y es también muy variable, no siempre es tan extenso. Hay veces según la actividad solar esa corona es más chiquita, hay veces es más puntiaguda, más extensa, más redondita, otras veces es muy como con espigas. Ya eso solamente se conoce tal vez 1 o 2 días antes del eclipse qué configuración va a tener, qué predicción va a tener la corona para ese día. Bueno, me tocó empezar a estudiar y repasar un poco las fases del eclipse total. Ya, entonces, con el eclipse parcial no hay tanto problema como les decía, porque el filtro nunca se quita, o sea que es algo que
es algo menos a tener en cuenta. Pero en eclipse total sí hay que estar muy pendiente de eso, entonces hay que tenerlo muy en cuenta y saber cuándo hay que hacerlo. Entonces se definen por convención los puntos C1, C2, C3 y C4. ¿Ya? El punto C1 es cuando la luna comienza a meterse en el disco solar, que se ve con el primer mordisquito. El contacto C2, que ahí es donde hay que estar muy atento porque ahí va a aparecer lo que es el anillo de diamantes y las perlas de Bailey. El eclipse total o máximo es cuando se cubre completamente el disco solar y ahí es donde se hace visible la corona también con sus diferentes partes. Nosotros estamos enseñados o lo que podemos ver es la fotosfera, pero en la fase de totalidad podemos ver también la cromosfera, que es una partecita que está justo encimita de la fotosfera, donde suceden algunos ciertos fenómenos, por ejemplo, lo que se ve con los telescopios H-alfa, lo que son las protuberancias, los filamentos, entonces, y una atmósfera muy delgadita que hay justo encimita del Sol, esa es la cromosfera, esa también se hace visible, y el anillo de diamante. Entonces, eso va a pasar en muy poquito lapso de tiempo, el C2. La totalidad puede ser variable, que esa es otra de las cosas que uno va aprendiendo cuando va ganando un poquito de experiencia con esto. El eclipse de sol del 2019, por ejemplo, en Chile, yo cuando lo viví, sí noté, por ejemplo, que fue como muy cortico, aunque igual esos son los momentos más corticos de la observación que uno tiene del eclipse, y como que no se oscurece igual, o sea, el oscurecimiento yo no lo sentí tan fuerte. Sí se oscureció, pero no fue un oscurecimiento así, pues que uno diga, se hizo de noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la duración de la totalidad no es constante. Eso depende mucho del tamaño aparente de la luna, de si el Sol está también en su punto más alejado, más cercano, entonces, y si estamos en la zona central del eclipse. Para este eclipse de México fue más o menos extenso, me parece que el del 91 fue más extenso todavía, donde lo vimos el eclipse iba a dar 4 minutos 20 segundos, que es como un tiempo más bien bueno. El de Chile fue solamente 1 minuto 20 segundos. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay una buena diferencia entre el tiempo que dura la totalidad. ¿Y esto a qué va? Porque es que en ese momento es cuando se puede fotografiar la corona y eso toma tiempo. O sea, entre más tiempo tengamos para hacer eso, hay más posibilidad de éxito y hay más posibilidad de adquirir más datos. Entonces, si uno va pensando en fotografía, pues hay que tratar de buscar el máximo tiempo posible en la totalidad. Después de que termine la totalidad, pues el evento empieza a funcionar como al revés, entra el contacto C3, ahí es una nueva oportunidad para fotografiar las perlas de Bailey y el anillo de diamantes. Y apenas acaba esto, hay que volver a poner el filtro y ya la fase C4, que es cuando ya son las fases parciales hasta que la luna toca por última vez el sol, hay que utilizar siempre el filtro solar. C1 y C2 es más o menos lo mismo que con el eclipse parcial. Entonces, en estos dos puntos, pues yo me sentí muy confiado, me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo. En esas partes me fue relativamente bien, pero las partes de C2, la totalidad y la C3, sí fue una experiencia nueva y la verdad es que por más que uno se entrene, yo me había hecho simulaciones y había estado haciendo ejercicios y tal, pero no, en ese momento, la verdad es que las cosas no siempre salen como uno las piensa. ¿Cómo empezó la preparación? Bueno, lo primero que me tomé a la tarea fue buscar tablas de guías, tablas guías de exposición para los eclipses solares. Entonces aquí más o menos se dan unos valores que son aproximados. Esto no es infalible, pero sí son unos valores bastante aproximados. Entonces, acá se explica abajo a la izquierda, por ejemplo, las fases parciales 5.0 ND, pues es ese filtro que utilizamos plateado entra en esta clasificación, es un filtro de densidad 5.
Y hay entonces de ahí para abajo unas sugerencias para ir capturando cada uno de los diferentes fenómenos. Las perlas de Bailey, la cromósfera, la prominencia y la corona solar la clasifican en rayos solares, desde 0.1, 0.2, 0.5, un rayo solar, 2 rayos solar, 4 hasta 8 rayos solares. Y como ven, cada una de estas exposiciones pues tiene unos tiempos distintos. Yo lo que hice fue, cuando estuve haciendo las pruebas con mi telescopio aquí con sol de día, fue tratar de encontrar para mi configuración cuál fue el tiempo de exposición para las fases parciales con un filtro de densidad 5. Eso me dio más o menos un milésimo de segundo. Exactamente me dio como un 800avo de segundo. Entonces, pues yo lo aproximé a un milésimo de segundo. O sea que eso viene siendo de la tabla de abajo, de las filas que empiezan con las columnas que empiezan con números, sería la 1, la 2, la 3, la 4. Ahí donde dice parcial 5ND, me voy hasta un milésimo y estos son los valores que yo voy a utilizar como guía para las diferentes fases del eclipse cuando está en la totalidad. Si quiero fotografiar la cromósfera, pues es un 4000avo de segundo. Si quiero fotografiar las prominencias, un 2000avo. Si quiero fotografiar 0.1 radios solares del tamaño de la corona, un 500, y así sucesivamente hasta 2 segundos de exposición. ¿Sí? La ventaja con estas cámaras dedicadas es que yo puedo hacer, como tiene una alta tasa de captura, pues yo puedo hacer muchas fotos y puedo entonces hacerlo un posterior apilamiento para aumentar la relación señal-ruido. Pues con eso las fotos se les puede exigir un poco más de detalle sin que pierdan calidad. Esa es más o menos la idea, así resumiendo el tema. Esas fueron mis tablitas ahí, puse una foto de una tabla que se llama alzada. Esto era más o menos los ajustes de los tiempos, ahí iba colocando yo, utilizar 16 veces el tiempo base, 20 milisegundos, el porcentaje 3, entonces ya me cambiaba a 7 milisegundos. Entonces yo con estas tablitas empecé a hacer mi propio modelo. ¿Ya? ¿Cuál era la idea de hacer estas tablas? Pues que ahí viene la segunda dificultad, era tratar de automatizar la captura para no tener que estar metiendo todos estos datos en ese momento. Eso uno no tiene tiempo y se vuelve uno loco metiéndole estos valores de tiempos, de exposición a la cámara en el momento que está la totalidad. O sea, definitivamente eso hay que evitarlo. Eso uno no le da pues para todo esto. Entonces, lo primero fue hacer las tablas. Empecé a investigar, bueno, ya tengo las tablas, ¿cómo hago para que la cámara haga eso automáticamente? Con las cámaras reflex, que esa es uno pues ahorita de las cosas por las cuales la gente todavía sigue con la vieja escuela, es que con las cámaras reflex es más sencillo, o sea, más que más sencillo, es que ya se ha molido mucho el tema. Entonces, a la actualidad hay aplicaciones y hay muchas herramientas donde usted puede meter estas tablas en el computador, se conecta la cámara al computador y ella automáticamente hace eso, ¿sí? Sin mayor complicación. Con las cámaras dedicadas todavía no es tan sencillo, ya porque las cámaras dedicadas están ya, digamos, hechas para tienen rutinas para una foto de un planeta, de la luna, del sol, pero yo no encontré rutinas para fotos de eclipses totales. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó investigar un poquito y este es uno de los software que se utiliza para manejar las cámaras dedicadas. O sea, como la camarita que les mostré a la derecha, este software lo que me hace es eso, me da un control, pero me da un control por cada foto o por cada secuencia de fotos. O sea, yo puedo decirle a él, sáqueme 100 fotos de 1.530 milisegundos. Y entonces él coge y saca las 50 fotos, pero ahí las toma y suspende. Si yo quiero hacer una secuencia de fotos con un tiempo de exposición diferente, pues me toca que cambiar el número y volverle a decir, hágame otra secuencia. Entonces imagínense haciendo yo eso manualmente ahí para toda esa secuencia, si quería capturar todos esos fenómenos del eclipse en su fase total.
Entonces, esos 4 minutos no iban a alcanzar. Afortunadamente, me topé buscando en los manuales que este software tiene una función, muchos software lo tienen, que se llaman los scripts. ¿Qué son los scripts? Los scripts es algo así como un código o una escritura en lenguaje básico para hacer cosas. O sea, yo puedo programar o hacer programitas con los mismos textos o funciones de la aplicación y puedo armarlas en un paquetico. Puedo hacer ciclos, bucles, un loop. Ellos ya tienen un lenguaje preestablecido para ciertas funciones, entonces yo las llamo y simplemente le doy los valores que yo quiero hacer y ella lo hace automáticamente. Entonces, a eso fue lo que hice. Aquí les pongo un ejemplo de un script que iba a utilizar para hacer una secuencia de capturas. Esto creo que era para la fase total de la corona. Entonces aquí están, definir ganancia 5, definir la exposición en 10 milisegundos, capturar 100 frames, luego cambie la velocidad de exposición a 20 milisegundos, capture 100 frames, cambie la exposición a 40 milisegundos, capture 100, cambie la exposición a 150 milisegundos, capture 100 y así sucesivamente hasta que le dije yo, captúreme fotos de 5 segundos y sáqueme 100 frames. Después de hacer todo esto, había que probarlo, porque acuérdense que yo tengo un tiempo limitado para hacer esta secuencia, entonces con la cámara conectada las corría y ahí me daba cuenta, por ejemplo, tuve que ir haciendo ajustes, me pasé de tiempo, o sea, no me iba a alcanzar el eclipse para hacer estos ciclos, entonces empecé a bajarle cantidad de frames, de 500 bajé a 200, de 200 bajé a 150, hasta que a la final bajé a 100. Ya con este sí me dio un tiempo razonable. Este ciclo completo demora como 3 minutos en ejecutarse automáticamente. Entonces la idea era que durante el eclipse, pues como yo tenía un script para las fases parciales y tenía un script para la fase total, pues se suponía que yo en el momento de ver que ya había empezado la totalidad, pues yo iba a llamar a este script y lo iba a ejecutar. Pues resulta que ahorita que yo ya con mente fría pienso, porque en ese momentico eso no me dio. Yo dije, la cagué, eso no me funcionó. Pues resulta que sí me funcionó, sino que lo que yo hice mal fue que no llamé esta aplicación del script, esta específicamente para la corona, cuando necesitaba sacar la foto de la corona. Entonces, ya por experiencia sé que es mejor hacer un solo script completo para no tener que estar haciendo cambios. Ahí le va quedando a uno pues la experiencia. Igual algo se logró capturar, porque pues como yo llevaba varios scripts hechos, entonces de todos modos pues no me vine en blanco, pero sí ayudó mucho la experiencia. Si no hubiera tenido experiencia previa, por ejemplo en el eclipse parcial, me había ido mal. Bueno, de aquí les voy a contar lo siguiente. Volvámonos un poquito. Hasta ahí eso lo estaba haciendo aquí en Cali. O sea, toda esta preparación la hice aquí en casa, con los equipos de aquí, tomando fotos acá. Y hasta ahí yo iba pues muy tranquilo, iba pues como confiado a que todo iba a salir bien. Empezó pues digamos los primeros inconvenientes. Pues bueno, se llegó la hora del viaje, yo acomodé mis cositas y pues yo creo que muchos han escuchado el cuento de que a los colombianos nos están molestando mucho para ingresar a México. Pues resulta que yo no fui la excepción. Yo llevaba mi ticket de vuelta, tenía mi invitación, tenía el dinero, llevé mi hoja de vida, no, la hoja de vida no, perdón, llevé un soporte pues de mis actividades como astrónomo aficionado, llevaba pues todo lo que supuestamente tenía uno que llevar para ingresar sin problemas. Pues resulta que el solo hecho de ser colombiano y viajar solo, pues les pareció a ellos extremadamente sospechoso. Tanto así que todo eso que dicen allí, que lo sacan uno para otra piecita, que le quitan el celular, que le quitan el teléfono, que lo dejan por allá uno encerrado, efectivamente así me pasó a mí.
Yo estuve como 2 horas y media en un interrogatorio así intenso, vienen varias personas, te interrogan, te preguntan lo mismo una y otra vez, te revisan el celular varias veces, hágame el favor, desbloquéelo, y salen y se van con el celular desbloqueado, vuelven y te revisan con el celular. En fin, eso es una vaina bien mamona, uno ya bien mamado de que eran las 2 de la mañana y yo todavía estaba en eso, habiendo viajado el día anterior a las 11 de la mañana. Entonces eso es bien estresante. Pero bueno, la verdad es que esta gente de Tomos hace muy bien su trabajo. Después de las preguntas y todo, me revisaron la maleta, pudieron constatar pues de que yo llevaba ahí instrumental científico y todo eso, pues las cámaras, los telescopios y todo. Entonces digamos que eso fue lo que acabó de hacer convincente mi historia. Entonces me dieron el paso. Ya pues allá en México, porque es que como tenía que llegar a Monterrey, pues parece ser que Monterrey es un sitio bastante complejo para llegar, sobre todo si sos colombiano. Entonces, de pronto los otros compañeros que iban se fueron por Ciudad de México y ellos ninguno tuvo problema. Ellos sí pasaron fácil por allá. Pero bueno, yo me veía viendo mi eclipse aquí también virtualmente el día del 8, pero bueno, a la final fue que pasé, llegamos a la ciudad, me encontré con mi amigo y todo, y al día siguiente cogimos camino hacia la zona del eclipse, hacia Gómez Palacio. Allá pues ya teníamos algunas actividades, porque pues eso es parte también eh, de mi intención cuando hago estas salidas, pues es tratar de visitar algunos sitios donde también tengan gusto por la astronomía, dar algún tallercito, alguna charlita, sobre todo pues en los temas que yo manejo, que es el de construcción de telescopios o de fotografía, y pues eso fue lo que hicimos allá. Hicimos algo muy parecido a lo que hicimos aquí en Cali, hicimos dispositivos para sacar fotos con el celular en el eclipse, dimos una charlita breve sobre el fenómeno del eclipse como tal, di una pequeña charlita sobre lo de telescopios. Allá coincidencialmente salió un estudiante también, muy joven, muy pilo, que también había hecho un telescopio él, pues también casi desde cero. Entonces lo exhibimos, lo presentamos, hicimos una actividad en torno a eso. Fabricamos en sitio para algunas personas filtros solares para unos telescopios que no tenían filtro solar. Yo había llevado papel y pues allá regalé un par de filtricos. Ellos mismos allí en el taller, perdón, en el colegio, tenían un taller donde tenían una maquinita impresora 3D y ellos mismos imprimieron en un momentico las carcasas para los telescopios y ahí pegamos los filtros. Ahí tenemos el telescopio con el filtro solar, lo estábamos probando, todo funcionó muy bien. Eso fue un día antes. Entonces, para todo pintaba bien, el clima estuvo pues como muy que sí, que no. Esta es una zona que en verdad es más bien una zona árida, es una zona seca, donde tiene muy poca lluvia. Pero pues vio que la gente iba del eclipse allá y como cosa extraña. Ahí pueden apreciar, eso ya fue el día del eclipse. Yo igual saqué el equipo, lo dejé alineado el día anterior. Allá es muy fácil observar la polar, que está a una latitud de 25 grados, entonces la estrella polar se observa muy fácilmente y pues fue muy fácil orientar el eje de ascensión recta del telescopio con el eje pues que apunta hacia la estrella polar. Así como lo puse, me funcionó muy bien. Entonces ahí pueden apreciar al fondo, estaba bastante nublado. Mire que en el suelo, pues las sombras apenas si se apreciaban, pero igual se sacó el equipo y se hizo, pues, no, nos llenamos de buenas expectativas para ver, ojalá pues pudiéramos ver algo. Nos falta pues la imagen, el meme, literal nos pasó eso. Todo se hizo un cordón de nubes prácticamente en toda la trayectoria del eclipse. Las aplicaciones que pronosticaban el clima marcó eso ese día, que iba a haber una nubosidad muy delgada pero permanente todo el día. Y así fue. Se pudo apreciar algo, habían huequitos y todo, pero
siempre hubo una nubosidad presente. Bueno, entonces ahorita sí ya, después de toda esta odisea, llegó el momento. Y estas fueron las fotos que pude tomar en momentos de algunos huequitos, momentos de relativa baja nubosidad. Ya esta es una fotico que aunque está hecha con una cámara, digamos, blanco y negro, monocromática, se le pone un color para que después sea un poquito más natural. Ahí abajo se ve como el primer contacto, que es cuando la lunita empieza a ocultar el disco solar, ¿sí? Eso pues entonces sucede ya al comienzo del eclipse y al final del eclipse. Ella marca esos dos puntos. Ahí pues es el avance, la luna se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Como les decía, en este momento y un eclipse parcial no hay ninguna diferencia. Ahí pasa exactamente de la misma manera. ¿Ya? Entonces, después de que uno tenga ya calibrado el tiempo de exposición con el filtro solar, pues ahí uno va a la fija, ahí no hay mucho que inventar, porque pues es solamente eso lo que uno va a fotografiar. Esas son tomas de más o menos, lo que les comentaba, son como 3 milisegundos de exposición con las cámaras dedicadas. Aquí igual lo que hice fue lo mismo, hacer pequeños videos de 50 fotos y luego esas 50 fotos se apilan. Esas 50 fotos se capturaban como en 5 segundos, entonces no se aprecia ningún movimiento aparente, pues por ejemplo cuando la luna se va metiendo, entonces queda como congelado el fenómeno como tal en ese momentico. Ahí ya pues vemos que el avance es mayor, ahí ya la delgadez del disco solar pues es más pequeñito y sigue disminuyendo, 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 disminuyendo. Ahí ya empieza la diferencia con el eclipse parcial. ¿Ya? En el eclipse parcial, pues por más delgadito que sea, no lo alcanza a tapar completamente, entonces queda el anillo. Aquí, como si va a haber un eclipse total, pues llega un momento en el que la luna tapa completamente el sol. ¿Sí? Es en ese momento donde hay que estar muy pendiente para quitar el filtro. Si usted se le olvida quitar el filtro, pues se perdió del eclipse total. Esto es lo que yo les comentaba, que para que me diera un buen tamaño del sol y tratar de capturar la mayor cantidad de datos a la mayor cantidad de frames por segundo, pues uno lo que hace es reducir el tamaño al tamaño justo del sol. No sé si me hago entender, cuando yo trato de hacer videos a la resolución completa, pues como cubre más píxeles, los frames por segundo, la tasa de captura de datos es más lenta. Si yo tengo todo este espacio en negro, pues yo lo que puedo hacer desde el software es decirle solamente, vea, tómeme tantos píxeles que ese es el encuadre que tiene el sol. Entonces los frames por segundo, la tasa de frames por segundo se puede duplicar o hasta triplicar. ¿Ya? Entonces, esa para mí era un punto a favor, esa era la ganancia que yo iba a tener. Pero ese mismo punto a favor fue lo que me hizo jugar una mala pasada. Ya vamos a ver por qué. Aquí empieza lo que se llama el primer contacto, perdón, este sería el contacto 2. Aquí es donde empiezan a aparecer ya las primeras eventos de la totalidad. En su orden de aparición, entonces está el anillo de diamantes. El anillo de diamantes es precisamente pues esa zona brillante que todavía es alguito del disco solar que está visible, pero ya el resto del sol está oculto. Entonces da la sensación o da la apariencia de ese anillo de diamantes. En este momento ya el filtro se había retirado del telescopio. Pero observen que el Sol sigue teniendo un tamaño significativo en la composición. Si lo ven, entonces yo aquí todavía tenía el script de las fases parciales. ¿Ya? Y estaba corriendo el script como si fuese una fase parcial, pero aquí en ese momento fue cuando yo debía haber hecho el cambio al script de la corona completa.
Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que mientras yo me entretuve cambiando el filtro, pues yo no hice el cambio. Y cuando yo ya vi el anillo de diamante, intenté empezar a capturar el eclipse, pues se me olvidó hacer el cambio a la fase de la corona. Entonces, lo poquito que obtuve fue principalmente en este tamaño, los scripts que tenía para las fases parciales, y cuando caí en cuenta alcancé a hacer un cambio, pero ya era demasiado tarde. Cuando hice el cambio ya prácticamente el eclipse estaba terminando, entonces no alcancé a hacer el script que me duraba 3 minutos para la corona, para coger la corona total. Entonces ahí tenemos el anillo de diamantes y alcanza a verse algo esa es la cromósfera y algunas protuberancias. No sé si en la imagen que tengan allá en la universidad se ve bien. Después de esto, este sucede en un lapso de unos 10 segundos. ¿Ya? O sea, le da chico a uno a mover algún ajuste si necesita. Pero a mí el que me pareció más cortico, que yo lo medí en el video, y son aproximadamente unos 3 segundos, tal vez 4 segundos cuando mucho, son las perlas de Baileys. Entonces, ¿qué son las perlas de Bailey? Las perlas de Bailey son esas cuenquitas, esos circulitos brillantes que están asociados a las irregularidades de la superficie lunar. O sea, accidentes topográficos de la luna hacen de que el oscurecimiento no sea simultáneo y homogéneo, sino que se va a ver como a pedacitos generando estas bolitas, estas cuencas. Eso se llama cuencas de Bailey. Si ven abajo, se puede apreciar unas protuberancias. Aquí hay una así como formita de coma y aquí hay una como una forma de un arbolito. Esto en una foto a color había sido más espectacular. Aquí como lo estoy haciendo en monocromático, pues en realidad yo lo voy a ver es en blanco y negro. Yo podía ponerle un tinte a esto, pero solamente se va a ver en el tinte que sea. Aquí por la cantidad de fenómenos que suceden, pues las protuberancias tienen un color, las cuencas de Bailey tienen otro color y la cromósfera tiene otro color. Entonces esta foto a color es mucho más visual, es más bonita, es más gustosa. Entonces ya sé también para la próxima que o toca tener dos cámaras con dos telescopios, una enfocada en capturar las fases parciales y otra enfocada en capturar la fase total. Esa puede ser una solución ya un poco más profesional, más compleja, más costosa, pero de mucho mejor resultado. Después de las perlas de Bailey, cuando ya la luna tapa completamente el sol, entonces ahí sí empieza la fase total como es en sí, o sea, la que nos va a mostrar lo que es la corona solar. ¿Ya? Aquí alcancé a coger una parte de la corona solar, si miramos radios, viene siendo más o menos 0.5 radios solares, tal vez un poquito menos, ¿ya? Pero sí aprecian que se ve ya un poco quemada lo que es la cromósfera, que es la parte que está bien pegadita, pero se alcanza ya a ver más en la parte externa, que se ven como unos halitos, unas zonas oscuras, unas zonas claritas, esa es la corona solar. Aquí vuelvo a hacerles la misma observación que la noté fue después. Aquí sigo en modo de el script de la fase parcial, o sea, me está haciendo un encuadre más pequeñito del sol. Ven que las protuberancias ya salen más quemadas, o sea, se ven, pero se ven ya muy brillantes. Entonces, la idea de hacer ese script para esta secuencia era exponer de manera correcta cada uno de estos fenómenos y luego unirlos en una sola foto para que todos se vean bien expuestos. Entonces se ve una foto con la corona completa, se ve bien de la parte externa, la parte interna no se ve quemada. Ahorita van a ver una foto que se ve quemada y las protuberancias se van a ver delgaditas y bien definidas. Entonces esa es la foto que uno busca idealmente del eclipse total de sol. Aquí, no sé, esto de pronto es un movimiento intuitivo, ahí donde la experiencia cuenta y ya es algo que le cae uno para la próxima. Miren que aquí hice el cambio, no sé en qué momento lo hice, pero después revisando las fotos lo hice. Si ven que esta coincide con la diapositiva que les mostré al comienzo, donde el tamaño del sol es pequeñito comparado al tamaño total de la imagen. Entonces miren que aquí ya alcanza a verse la corona un poquito más extensa. La parte que está cerquita al sol se ve ya muy blanca, o sea, lo que uno dice está quemada. Y si hubiese tenido el tiempo de hacer
el screen completo, pues obviamente casi toda la imagen hubiera quedado blanca. Entonces uno tiene que ir editando y uniendo lo que está bien expuesto en la foto. Entonces lo que está afuera tiene un tiempo de exposición, lo que va quedando adentro tiene un menor tiempo de exposición, así hasta que se llega a la parte interna, que es la que tiene el menor tiempo de exposición. Aquí no sé si se alcanza a ver sobre esta protuberancia en forma de pirámide, se alcanzan a ver unos bucles en unas líneas oscuras. Estas son líneas de campo que están en la corona solar, que se extienden, como les decía, muchas veces, hasta 8 veces el radio solar. Vean esta está expuesta en la parte, digamos, media, y vuelvo y la cambio. Miren, esta tiene más exposición. Si es lo que les decía, incluso en la parte de abajo ya empieza a salir, ya no se ve un fondo negro, sino que se ve un fondo blanco. Y si uno observa con detalle, se ven unos halos en forma de plumas o penachos que se extienden como picos hacia afuera del sol. Toda esta es la corona solar. Ya, entonces ese era mi objetivo. Me traje una buena experiencia y todo, pero pues el objetivo se completó a medias por pues tratar de optimizar unas cosas, sacrifiqué otras y a la final pues pagué el precio por el ensayo. Pero la experiencia como tal pues es buena, ¿no? Eso es un aprendizaje permanente. Después de esta, ¿qué sigue? No, pues ya casi terminamos. Para como cosas que nos pasan mucho aquí a los aficionados, el día siguiente hizo ese y todos los días unos cielos y unas noches, así como les muestro ahí, ¿va? Se pierde la vista en el horizonte sin una nube. Esto así parecido nos pasó, yo no sé si Marino está ahí, Marino recuerda el ocultamiento, el tránsito de Venus, no sé si eso fue por allá como en el 2000 algo. Para ese tránsito también pasó algo parecido. Claro, tal vez 2004, donde... Sí, es un hecho un poco común, creo que el próximo es como en 100 y pico de años. O sea que 120 años. Íbamos a estar bendecidos por poderlo observar nosotros en nuestra vida aquí como aficionados, pero pasó algo exactamente igual. La semana anterior, una semana perfecta, llegó el día del evento, se nubló todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, y el día siguiente, otra vez, cielos despejados. Sí, entonces, miren lo que les decía el paisaje. Es un paisaje así tipo muy desierto de la Tatacoa, cuando era más seco. Ven que no hay casi nada de arbustos, todos son unas chamicitas muy bajitas, vegetación tipo cactus, de tipo espina, y el suelo es muy árido, extremadamente árido. Entonces, pues supuestamente había una buena expectativa de que ese día iba a haber un buen pronóstico de clima, pero bueno, la verdad es que no fue el mejor. Sí se pudo observar algo el eclipse, se hizo de noche, igual se observa pues movimiento de los animalitos, las aves, se vive, así haya nubes, se hace de noche, se oscurece completamente un momentico. Entonces es igual, todo ese ambiente pues hace parte de la actividad del eclipse, y igual uno va dispuesto pues a vivir todo eso. Entonces, aunque no se logró pues el objetivo completo de la fotografía, pues sí se hizo, se vivió toda esa otra parte que pues es también muy válida, ¿no? Es un momento, yo creo que único, es tan único que mucha gente cuando empieza con eso, se casa con eso, se llama lo que son los cazadores de eclipse. Aquí en Colombia ya hay varios, y su objetivo es ese. Así como hay gente que se va a ver la selección Colombia jugar donde sea, también hay gente que hace sus ahorros y cada vez que hay un eclipse de sol, allá están. Entonces, pues esa es la inquietud. Vamos a ver para los siguientes eclipses a cuál podemos asistir. Hay una pregunta, Andrei. Claro, dime. ¿Quién pregunta? En Facebook hay una pregunta que si estas fotos se utilizan con algún propósito científico. Yo creo que el propósito científico más que inmediato... Si tú las puedes, perdón, Andrei, completo la pregunta, que si tú las puedes compartir también
que si hay alguna forma en que las puedes compartir y si hay algún uso científico con estas imágenes. Pues mira, yo creo que no sé si en la escuela las hemos compartido. Yo no tengo problema en compartirlas, pues esa es parte de mi filosofía, tener estas vivencias para compartir con la gente. Y sí, dependiendo digamos, de la rigurosidad con la que se hagan las capturas y la información que se logre, pues por ejemplo, una de las cosas que se estudia principalmente en la totalidad es precisamente el comportamiento y la forma, tamaño de la corona solar. Eso está asociado pues a los ciclos solares, entonces eso ayuda a predecir el comportamiento de esta corona solar. Creo que incluso hoy en día es un misterio todavía porque la corona solar es tan caliente. Entonces todas estas cosas pues de pronto sirven de información. Hay otro tipo, digamos, de foto un poco más compleja que fue, por ejemplo, con la que pudieron verificar la teoría de Einstein, que es tratar de capturar junto con la corona las estrellas que están alrededor y hacer una foto posterior cuando el Sol ya no está y observar los desplazamientos relativos que tienen estas estrellas. ¿Ya? Eso se asocia entonces a la influencia de la masa del Sol. ¿Qué otra importancia científica? Pues no, yo creo que por lo que conozco, pues básicamente eso. El estudio y análisis de la corona solar, de pronto las estrellas de fondo para corroborar lo de las predicciones de la teoría de la relatividad. Y no, eso podría opinar yo. Y sí, en el muro mío están publicadas estas fotos y creo que las hemos compartido aquí en los grupos locales, en la Escuela de Astronomía las ha publicado y el grupo ASAFI también las ha publicado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo preguntaría, Andrei, ¿cómo fue el cubrimiento de los medios en México? ¿Qué tal el interés del público por apreciar el evento? ¿Qué diferencia hay con Colombia? ¿Tú qué conoces? Mira, una cosa que me gustó fue que yo desconozco si eso fue una iniciativa privada o una iniciativa pública. Pero, por ejemplo, allá sí se movió mucho la gente haciendo como especie de actividades divulgativas en torno a lo que iba a ser el eclipse. Entonces se hicieron actividades que iban conjunto o de la mano con planetarios, con charlas, con profesionales, dando algún tipo de actividad. Y se fueron por todas las zonas de la totalidad, todas, de extremo a extremo, visitando pueblo en pueblo, y iban haciendo esto, informando a la gente, los colegios, explicaban bien pues cómo podían verlo, qué es verdad, qué es mito, qué sí se puede, qué no se puede. Entonces eso me gustó, pues que por lo menos se tomó la molestia de hacer eso de una manera casi que personalizada, de colegio en colegio, de pueblo en pueblo, a lo largo de toda la trayectoria del eclipse. A nivel de medios, pues yo a nivel de medios no vi mucho así que se motivara ese tipo de actividad. Más lo vi como hacia el lado, como te digo, pero fue una actividad muy, muy puntual sobre la línea eclipse. Y se hizo una actividad interesante. Es que ese programa que tú dices de divulgación debería de hacerse en todas partes. Aquí en Colombia debió haberse hecho con lo del eclipse del 14 de octubre. Claro. Pero estoy seguro de algo, Andrés, y es que allá tuvo que haber algún apoyo estatal, algún apoyo oficial para que se puedan emprender los programas, porque tienen sus costos. Claro, tienen sus costos. Hay que sacar recursos, hay que invertir tiempo, recursos humanos, transporte, logística, porque es la oportunidad, es que son eventos que no se presentan todos los días, llaman poderosamente la atención. Los medios aquí en Colombia por lo menos contribuyen significativamente a veces son una información inválida, pues especulativa, pero en la mayoría de los casos hay un buen nivel de cubrimiento y sí debería de aprovecharse para hacer una campaña educativa masiva cuando ocurren estos eventos, cuando ocurren lluvias, eclipses de luna, en fin, no solamente eclipses de sol. Termina tu intervención, Andrei. Listo. Espérate, si va a salir, salga ya. Salga. Bueno, entonces, ya para terminar,
Tenemos la opción todavía, pues, obviamente planificándonos y llenando la alcancía. En el 2026 hay un eclipse total en España. ¿Qué tiene, digamos, de malo este eclipse? Que va a ser un eclipse primero al finalizar el día, o sea, va a estar muy bajito en el horizonte. Y segundo, la duración del eclipse es solamente como de un minuto alguito, entonces va a ser también un eclipse muy cortico. En el 2027 hay un eclipse ya un poco más interesante, aunque va a estar enfocado en lo que es el Medio Oriente, Egipto, Siria, todos esos países de por acá, que por cierto, pues ahorita no sé la situación de orden público cómo esté, pero en España, si uno se lograse desplazar hasta el estrecho de Gibraltar, pues ahí lo vamos a ver casi en la línea de la totalidad. Esta es una buena opción, creo yo, porque pues es en un país donde se maneja el mismo idioma, es un país donde podemos ingresar con relativamente facilidad, es un país donde de pronto tenemos algunos conocidos que de pronto pues tenga una facilidad de llegar, porque pues indudablemente no es lo mismo uno llegar así sin conocer a nada ni nadie, a tener por lo menos un sitio donde llegar, donde quedarse o de ahí a donde moverse. Entonces, este me gustaría más, el del 2027, ambos son en agosto, se desplaza uno hasta el sur y aunque no esté uno sobre la línea azulita es la línea de la línea de totalidad, el eclipse alcanza a ser de más de 4 minutos, son como 4 minutos y 20 segundos también, entonces la duración es buena. Y otro que sería el año siguiente, el 2028, que este yo sí me acordé que lo habíamos hablado hace muchos años, no sé si también incluso te comenté a vos, Marino, que por Leticia iba a pasar un eclipse. Este no es total, este es un eclipse parcial también, así como el que vivimos el año pasado, pero igual, pues aunque no tenga la misma espectacularidad, pues no deja de ser interesante hacer registro y vivir también este tipo de eclipses. Este eclipse tiene dos ventajas, que como es en la mañana, pues vamos a tener la opción, sobre todo pues para los que hacemos fotografía, de hacer una composición con paisaje. El eclipse de México era un eclipse, al igual que el de aquí de Colombia, era prácticamente a mediodía, entonces pues como tú estás apuntando hacia el cenit, pues en el cenit no tienes puntos de referencia o con el horizonte, entonces solamente pues puedes sacar fotos del eclipse como tal. Aquí como el eclipse es como a las 7, 8 de la mañana, entonces le da a uno posibilidad de hacer composición o con un paisaje, con un monumento, con alguna cosa, entonces eso le da un valor pues agregado a la composición. Entonces aquí tenemos dos opciones, irnos desde Cali, aquí Ecuador, a Guayaquil, y de Guayaquil ir hasta acá abajo, hasta Loja, siempre está pues un poquito lejos, pero no está tanto. O la otra opción era Leticia, pues que sigue siendo Colombia, chévere visitar Leticia, pero pues para mí esto está en medio de la selva. Entonces va a haber mucha humedad, lo más probable es que llueva. Entonces, pues si tenía que escoger uno de estos dos sitios, pues muy posiblemente sea más conveniente aquí Ecuador. Para los que de pronto pues tengan ganas o piensen visualizar o registrar los próximos eclipses, pueden ser estos dos, porque después de estos tres se va a volver más complicada la cuestión. Ya van a ser los eclipses por allá en Asia, en Indonesia, en Japón, en Australia, en la Antártida, en el Polo Norte, entonces va a haber como una sequía así de eclipses. Entonces yo creo que ya estos son como los últimos que uno, o que nos quede fácil pues observar. Ahí le hice un pequeño zoom. Prácticamente la totalidad pasa encima de la ciudad de Leticia. Al que vive en Leticia no tiene que salir ni de la ciudad. Y listo. Eso es lo que tenía para compartirles. No sé, Marino, de las posiciones donde comenzaste a escuchar. ¿Dónde empezamos a escuchar? No, cuando estabas hablando ya de los equipos, del tipo de eclipses, tenías un gráfico de eclipses. Y allí fue que nos conectamos. Es que tuvimos al principio problemas, André, y qué pena contigo, qué pena con la audiencia. Sí. No
no, te escuchábamos y te veíamos perfectamente, pero tú a nosotros como que no, ¿no, Andrei? No, no, nada. Nada, Porque sí, bueno, yo sí nos empecé dimos la charla cuenta. con un temita que sería bueno, incluso ahí tenés como anécdota para la actividad de Guille. Eso me contó Guille, yo no sé si sea completamente cierto. ¿Vos Dale. en qué año te conociste con Guille? Antes del 98 porque nos hicimos súper amigos con el eclipse del 98 de Montería. Por eso, o sea, prácticamente ustedes hicieron llavería fue en el eclipse del 98, ¿sí o no? Completamente. A partir de Bueno, allí entonces, fuimos, el Guille cuenta, Guille iba con el hijo, con Memo. claro, con Memo, obviamente. Entonces ellos iban en el bus, cogieron su bus para irse para Montería, ta. Y entonces ellos de atrás veían a un man que venía jugando cabecita con la ventanilla. Era yo. Un man que ta, Es ta. cierto, es cierto. Entonces ellos venían rajando, ese huevón, mira, que no sé qué, que va a romper la ventana, ta. Cuando se van bajando y se dan dando cuenta que el de la ventana era vos. Correcto, es cierto, es ¿Sí? cierto. Ah, bueno, Sí, no. nosotros Ese era un emprendimos Guille. viaje cada uno por su lado, ya éramos amigos, Sí, no éramos tan amigos, y pues yo me fui para Montería en un bus y él se fue también para Montería con su hijo en otro bus. Lo que no sabíamos es que íbamos en el mismo bus. Yo iba adelante y yo soy el mago pues para dormir en los buses. Y como siempre iba durmiendo y pues choqueándome la cabeza con la ventanilla y ese par que eran mamagallistas pues jodiendo todo el tiempo entre ellos, que es que ahí va a meter otro gol, otro cabezazo. Y de pronto el bus paró pues a un refrigerio cuando no sé cómo así que, no, qué alegría. Fue una salida excepcional por el eclipse y porque allí conocí a un ser humano hermosísimo que fue Guille Vega y su hijo, una familia muy hermosa que infortunadamente nos dejó el año pasado. sí, entonces yo les contaba pues que cuando uno empieza y le gusta esta cuestión de los eclipses, pues uno trata de, entonces les contaba yo que yo creo que vos también tenés algo de conocimiento de eso tal vez, en el año 91, que fue el eclipse de aquí de Cali, en esa época pues no había facilidad como ahorita que uno puede mandar a hacer 5.000 gafas con material certificado y pa, en esa época no. Entonces en esa época hubo como una especie de una disputa, incluso como que hasta, así como uno dice, le echaron la policía a Guille. Habían como 2 o 3 personas que estaban vendiendo aquí ese material, pero pues Guille vendía el de él, que en esa época era, según él, pues, material radiográfico doblemente velado, que supuestamente eso no se debía o no se debe usar. La verdad es que yo que sepa, hasta ahorita no hay nadie con problemas de visión por eso, pero eso fue lo que vendió Guille. Al hombre le fue relativamente bien con eso, entonces con eso financió su viaje para el siguiente eclipse. Sí, porque estamos hablando de un eclipse en el 91, esa es oportunidad que tienen los aficionados pues para hacerse unos pesitos cuando se traen gafas, se venden gafas. Yo lo hice para el 14 de octubre, por ejemplo, y Guillermo, el personaje que estamos hablando, para el 91 construyó gafas, pero con placas ahumadas. Esto es con que radiografías ahumadas, ¿no, Guille, Andrei? Mira, él me explicaba que no es una radiografía usada, es una placa radiográfica que se expone a un proceso de velado PS con lo que lo usaban, con rayos X, no sé qué cosa, y se hacía dos veces. Entonces eso le daba como Claro. una densidad óptica a esa placa. Yo la verdad no tengo ninguna, por ejemplo, ojalá tuviera una que yo hubiese sobrevivido para hacer una prueba para ver cuánta radiación UV o infrarroja deja Claro. pasar. El caso es que por seguro que sea, pues no es la recomendable, ¿no? No es lo que es, oficialmente pues uno eh, recomendaría para un evento de estos. Y pues allí digamos que la disputa fue con un profesor de la Javeriana, cuyo nombre quiero evitar, que él sí vendía las oficiales. Y como a Guillermo le estaba yendo también, parece ser que lo demandó. Y bueno, eso Al fue hombre le todo fue bien con eso y como Memo tenía su cuento, eso vendían gafas por miles. sí, les fue muy bien para ese eclipse, Sí, correcto. les fue bien. Muy Entonces, bien. les decía yo pues que a raíz de eso, pues lo que me contaba Guille fue que ellos ya dijeron, no, al 98 vamos a ver el eclipse Memo, aliste pues que Ya. aquí hicimos para el viaje. Entonces, en ese Ah, viaje qué bien. fue que se encontraron con el man de la cabecita. Sí, fue un 3, 4 días en Montería y Medellín, fabulosos con
Guillecito y Sí, Melito. yo lástima de esa época, pues yo estaba apenas terminando mis estudios universitarios, entonces pues, wow, es esa época en la que uno anda así. Pero lo No, viste, Andrei. yo no recuerdo si lo vi parcial, creo que Ya. sí, Sí, pero lo aquí vi en desde Cali acá, se desde veía Cali. parcial, obviamente. Aquí en Cali se veía No, parcial, por no eso tuve. viajamos a Montería, pues para verlo total. Sí. Correcto. Ve, y Andrei, vos, dale, dale, dale. vos recordás cuánta duración tuvo el de Montería? 4 minutos también, 4 minutos y medio. Sí, también se hace de noche bien, casi Ah, fue está una buena oscuridad. hermosura. Sí, fue precioso. Y ver directamente lo que nosotros vimos aquí a través de fotografías, verlo a través de telescopio, Andrei, oh, eso es una cosa imborrable. Esas imágenes quedan de por vida, quedan grabadas de por vida, ver la fulguración, ver la cromósfera. La cromósfera La se cromosfera. llama cromósfera porque es de color rosa, cromo de color. Entonces Sí, contrasta mucho contra el fondo oscuro de la luna, el bordecito se ve como una corona rosa hermosísima. Y eso es lo fuera que de les, eso, imagínate que Guille tuvo tiempo de sacar fotografías porque sacó unas fotografías hermosísimas y no solamente las fotografías, sino como 4 o 5 personas que estábamos allí, verlo directamente al telescopio. Eso es lo que te decía, que es la fase total, es más bonito sacarla con cámara color, porque hay diferentes fenómenos al tiempo donde cada uno tiene un color representativo. Y vos te Entonces acordás las sí, fotos que sacó Guille de ese eclipse del 98. no, mira que no. Yo sí le Hermosísimas, vi algunas, pero no sé dónde quedaron. muy lindas. Yo tengo algunas de esas fotos. Pues Andrei, no sé si tienes algo más que agregar. No, ahí está pues, más o menos resumido lo que se Mm, vivió en esa experiencia y lo que ya queda pendiente para la próxima. sí, lástima que estos aprendizajes no se puedan aprovechar pues así como con tanta frecuencia, y no que es un aprendizaje que queda para probablemente el 2027. Dices que piensas de pronto Exacto, España o qué. exactamente, sí. Y 2028 aquí no olviden, el del 2028 es en qué fecha, el anular, En agosto, en agosto agosto, 2 agosto creo. del 2028. Aquí en Cali lo vamos a ver parcial muy lindo. Va a Aquí ser, en Cali se va a ver, aquí en Cali se va a ver parcial. sí, Sí, señor. y pues con una buena magnitud porque estamos muy cerca de la franja de totalidad, o sea que anoten en sus agendas, por favor. Andrei, pues solo nos resta agradecerte, Andrei, felicitarte por ese trabajo, por ese esfuerzo. Lástima que las cosas no hayan resultado como lo habías planeado, pero bueno, todo es No, igual, aprendizaje. como te digo, sí, no, no, lástima, pues, no, se viajó, se gozó, se aprendió y quedó Sí, buenos recuerdos. sí, sí. Hay un turismo muy grande alrededor de los eclipses, ¿no? Un turismo científico muy grande que cada vez crece más y más con esto de los medios y, en fin. Sí, de hecho ya hacen excursiones solo para eso. Sí, hay excursiones exclusivamente para eso. Solo que aquí en Colombia, pues no hay tanto mercado, ¿no? En Estados Unidos sí. Bueno, impresionante. Andrei, muchas gracias. Y pues yo creo que estaba pensando cuando venía, Andrei, el trabajo de Andrés ha sido muy amplio, muy grande en muchos aspectos, telescopios, cúpulas, cámaras de base. Ah, sería interesante programar una charla para el próximo semestre, Andrei, con obra y vida, Andrei, con los trabajos más notables que has hecho, Andrés. Creo que hay que programarla, como Hágale, para que te vas preparando. programala de una vez. Bueno, listo, Andrei. Muchas gracias y feliz noche. Y pues Bueno, a todos los que nos están o nos están escuchando, muchas gracias. Y dentro de 8 días, como siempre, no recuerdo el título, no recuerdo muy bien, pero aquí vamos a estar, jueves 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Marilyn, gracias por la invitación y bueno, con gusto, un saludo a todos. No, ustedes. Gracias, André. Ok, chao.